Bienvenidos a la Casa de Paz. Es un gusto compartir con vos allí donde estás, en ese lugar. Es una casa para encontrarse de nuevo con Dios y también para empezar de nuevo. Mi nombre es Jorge Cayo y es un placer compartir esta palabra que tiene que ver de cómo enfrentar los problemas de la vida. Y voy a compartir lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 en adelante hasta el 18. Dice: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengan miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que los del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Este pasaje tan emblemático del Antiguo Testamento, donde se lo ve al profeta en problemas. El profeta Eliseo es el profeta que más milagros ha hecho en el Antiguo Testamento. Es el profeta que Dios utilizó mucho en lo sobrenatural. Y si hay algo que queremos compartirte en esta hora, en primer lugar, que cuando enfrentes problemas, lo primero que tenés que saber es que nunca debes ignorar la realidad espiritual. Dice allí la Biblia, de lo que acabamos de leer: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Es que el enemigo se mueve de noche. El enemigo se mueve en lo oculto. El enemigo se mueve en las tinieblas. Siempre va a tratar el diablo de que te sientas rodeado, de que te sientas que te ha encerrado en tu problema, de que puede y tiene la capacidad de intimidarte en la circunstancia en la que estés atravesando, ya sea que estés pasando por un tiempo de escasez, por un problema familiar, o quizás estés en este tiempo pasando por un problema personal, ya sea una adicción o un problema de enfermedad. Quiero decirte en el nombre del Señor que el enemigo va a tratar de hacerte esto. La realidad espiritual es que el diablo existe y que Dios también existe, y que el diablo trata de moverse en las noches, trata de moverse en la oscuridad, trata de intimidarte, trata de rodearte, de que te sientas intimidado para que te veas sin movimientos. Así como el jaque mate en el ajedrez, él trata de mover sus piezas en el ocultismo, en la oscuridad, para que pienses que no vas a salir de esa circunstancia. Pero es importante lo que dice la palabra de Dios, porque allí el ayudante de Eliseo se da cuenta de la realidad espiritual de que está rodeado. Ahora, es importante ver lo que hace el diablo, pero también es importante ver lo que hace Dios. Muchas veces nos es más fácil ver los problemas, ver las dificultades, ver el operar del enemigo tratando de encerrarnos y vernos sin operación, con desánimo, tratando de sembrar justamente de que ya no podemos salir, de que no tenemos escapatoria, de que no tenemos salida y que no tenemos esperanza ni chance de avanzar en la vida. Pero quiero decirte que este ayudante de Eliseo hace algo que me sorprende y que muchas veces hacemos nosotros. Dice la Escritura que fue a Eliseo y le dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Él le gritó esto a Eliseo. Muchas veces nos encontramos en problemas y nos hacemos esta pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Como decía el Chapulín Colorado. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me muevo?
¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso fue lo que le dijo Jesse a Eliseo. Jesse le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y es extraordinario lo que le responde el profeta Eliseo. Le dice, no tengas miedo. El miedo es en realidad fe en contramano. El miedo es desconfiar y no creer en Dios. El miedo es no experimentar el amor de Dios, porque la Biblia dice que la fe echa fuera el amor, cuando se perfecciona echa fuera el temor. Por eso la fe funciona junto con el amor. Y es importante entender de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Eso es lo que dice la Biblia. El miedo tiene un origen y justamente tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el castigo, tiene que ver con lo que el enemigo hace sobre nuestras vidas. El miedo se puede vencer y lo que vence al miedo es nuestra fe. Porque eso es lo que dice la Biblia. Ustedes le han vencido, ustedes pueden vencer. El cristiano puede vencer por medio de la fe el miedo. Así que no pierdas la fe. Lo que tenés que hacer es alimentarla. La Biblia dice que la fe crece y es como un músculo que tenemos que ejercitarlo siempre en medio de los problemas, de las dificultades, en medio de los avatares de la vida. La fe tiene que ejercitarse y tiene que alimentarse para crecer. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta por medio de la palabra de Dios. Esto que estás haciendo ahora, escuchar la palabra de Dios, alimenta tu fe. Por eso, si tenés una Biblia, tenés que leerla todos los días. Tenés que escuchar mensajes de la palabra de Dios, tenés que alimentar tu fe, tenés que adorar a Dios, cantarle a Dios, y esto va a ayudar en tu fe. Tenés que memorizar la palabra, acordarte de versículos bíblicos que te ayuden en el medio de los problemas y de las dificultades. Él le dijo, no tengas miedo, así que no tengas miedo. Lo que te tengo que decir es, primero, no tengas miedo. ¿Qué vas a hacer? Primero, no tengas miedo. Entre la dificultad, el problema que estés atravesando, lo primero es no tener miedo. Así te haya dicho el médico, es cáncer, es terminal, así te hayan dicho, mirá, de esta se estás despedido, no vas a tener más trabajo, así te hayan dicho lo que te hayan dicho, tu familia no se va a levantar, tu familia está partida, dividida, el divorcio es irreparable. Yo quiero decirte que no tengas miedo. Lo segundo que quiero decirte, que dice allí la Escritura, es justamente que Eliseo le dijo, hay más de nuestro lado que los del lado de ellos. Hay más de nuestro lado que los del lado de ellos. Y eso es fe, es creer y estar seguro de que Dios tiene el control. Es importante tener una visión espiritual, no solamente de lo que hace el diablo, el enemigo, sino de lo que está haciendo Dios. La visión espiritual que tenía Eliseo es justamente saber que el cristiano puede estar rodeado por el enemigo, por los problemas, por las circunstancias, pero el cielo siempre va a estar abierto para los hijos de Dios. El cielo siempre va a estar abierto para que vos puedas ver espiritualmente que hay más de tu lado, porque si Dios está con vos, hay seguramente más de tu lado. Hay victoria cuando estamos con Dios. Lo que es importante saber es que en tercer lugar Eliseo oró. Te dije, primero no tengas miedo, segundo tenés fe, cree que hay más de tu lado, porque si vos estás con Dios, tenés que asegurarte de estar con Dios, ¿sí? Lo tercero es orar. Eliseo oró. Entonces Eliseo oró, dice la palabra de Dios. ¿Y qué oró? Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea, porque el muchacho estaba aterrado, no veía la realidad espiritual, solo veía la realidad espiritual del enemigo, pero no la realidad espiritual de Dios. Vos tenés que ver la realidad espiritual de Dios, de que Dios está con vos y que Dios es poderoso gigante en tu vida y que Dios te va a sacar adelante y que Dios tiene la salida para tu vida. Es importante ver esto, ¿no? De que esto hace la diferencia en todas las cosas. Cuando oramos, cuando buscamos a Dios en oración. Si vos sabés hablar como yo te estoy hablando ahora, sabés orar. Y orar significa ponerte en contacto con Dios, decirle, abrir tu corazón y expresarle lo que estás pasando. La oración sirve para abrir y sirve para cerrar cosas.
En este caso él le pide que se le abran los ojos al joven Eliseo, pero también él dice en la oración que justamente le caiga ceguera a sus enemigos que lo venían a rodear y que habían sitiado la ciudad para atacarlo y para llevárselo. Entonces la oración abre, pero también cierra. Seguramente vos tenés que pedirle a Dios que abra cosas, pero también de que cierre cosas. Es importante la oración. La oración lo que hace es justamente ponernos en una posición, en un sitio correcto. El cristiano está de pie cuando está de rodillas. Es el lugar más alto, el arrodillarse, el clamar a Dios, el pedirle a Dios, el entregarse a Dios, el abrirle el corazón, el decirle, Señor, yo no veo qué está pasando en todo este problema de parte tuya y necesito ver qué estás haciendo. Necesito ver no solamente de que estoy enfermo, sino de que Él me cuida, de que Él me puede sanar. Necesito ver qué está pasando en mi matrimonio, porque se me está yendo de las manos. Necesito que vos intervengas. Necesito saber qué está haciendo Dios y para eso necesito orar. Necesitas orar y es por eso que quiero guiarte en oración. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Oramos. Señor, te damos muchas gracias por orar en esta hora y saber, Señor, de que nosotros tenemos la capacidad de no ignorar la realidad espiritual, de que el enemigo quiere rodearnos, es una realidad, de que él trata de moverse en la oscuridad y en la noche, pero nosotros en esta hora queremos orar. Cierre sus ojos allí, cierre sus ojos y si quiere ponerse de rodillas, hágalo, porque este es un momento de intimidad con Dios. Póngase cómodo allí, voy a orar fervorosamente por su vida. Señor, en el nombre de Jesús, el Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de atemorizarme? Señor, tu palabra dice que aunque los malvados se junten para devorar mi carne, aunque un ejército poderoso acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón porque yo en ti estaré confiado. En esta hora, Señor, a la respuesta, a la pregunta de esto de qué vamos a hacer, yo declaro que no voy a tener miedo. Declaro en el nombre de Jesús que voy a apoyar toda mi vida delante de tu altar en fe, creyendo y orando, porque hay más de nuestro lado que los que están del lado de ellos. Señor, yo oro en esta hora para que se cierren puertas de enfermedad. Oro en esta hora para que se cierren puertas de escasez. Oro en esta hora para que se abran puertas de salud. Oro para que en esta hora se abran puertas de prosperidad. Oro, Señor, para que, Señor, se cierren puertas de problemas, de divisiones, de peleas, de lucha y se abran puertas de paz, de bendición, de restauración, de vida. Señor, establece el reino de Dios allí. En el nombre poderoso de Jesús vamos a enfrentar los problemas, las dificultades tomados de tu mano, porque allí hay victoria. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y qué gusto haber compartido con vos este tiempo. Hasta la próxima.